Bueno, pues bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Divergencias. Este episodio creo que va a ser un poco más ligero que los anteriores. No sé si necesariamente más corto, pero digamos con menos carga, no sé cómo decirlo, ideológica o de reflexión profunda. En este episodio te voy a hablar de ponerte ante el espejo, que de alguna forma es recibir feedback, es recibir información sobre ti mismo o sobre ti misma, aunque me voy a concentrar sobre todo en la que te da, pues cuando lo haces delante de una cámara o delante de un micrófono, como en el fondo estoy haciendo yo ahora mismo. En cierto sentido, en este episodio te hablo del autoconocimiento, pero como te digo, un autoconocimiento que en este caso tiene mucho que ver con tu expresión, con tu comunicación. De todas formas, y aunque al final del episodio, que tampoco sea muy largo, iré un poco más a los detalles de lo que tiene que ver realmente con la cámara y con el micrófono, sí que quería hacer alguna reflexión previa, si quieres, un poquito más profunda. Tiende a decirse, y sinceramente yo estoy de acuerdo, que es bueno conocerse a uno mismo, a una misma. Es bueno conocerse a uno mismo, a una misma en general para la vida común, es bueno aceptarse, pero no solamente para la vida, digamos, personal, también es bueno el conocerse a uno mismo en el ámbito profesional. Entonces, para ese conocernos a nosotros mismos, una parte de ese conocimiento viene lógicamente un poco de la introspección, de la reflexión, de pensar sobre uno mismo, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestros valores, sobre cómo hacemos las cosas. Pero en cierto sentido, también otra parte importante y más relacionada con el contenido de este episodio es la que te viene desde fuera, el famoso feedback. Entonces, por ejemplo, en el ámbito profesional, pues puedes tener feedback pues, de tus superiores, por ejemplo. Según los mecanismos que tengas la empresa en la que trabajas, pues puedes tener una revisión, es decir, anual de tu jefe o de tu jefa, en que de alguna forma, bueno, pues te va a valorar. En los mecanismos modernos, el feedback 360 grados, que son tu superior, tus colaboradores, tus colaterales. Es una forma, bueno, de feedback externo que te va a dar una opinión sobre, bueno, de otros, pues sobre ti. En general, independientemente de esos mecanismos más formales en las empresas, también puede haber un mecanismo informal. Tú puedes notar por tus compañeros de trabajo que explícitamente te digan cosas, o a veces no tan explícito, pero que lo notes. Y lo mismo te sucede en el ámbito personal. Tu familia, tus amigos te pueden decir cosas explícitas o tú las puedes percibir de manera un poco implícita. Y en el mundo actual, el mundo que es muy digital, en el mundo de las redes sociales, y me voy acercando un poquito más al objetivo último del episodio, también puedes tener feedback a través de las redes. Un feedback más explícito, si digamos, pues algo que publicas, pues reciba comentarios o no, en qué tipo de comentarios, pero también a veces hay un feedback implícito, pues simplemente si te leen, si no te leen, si tienes muchos likes o recomendaciones o muchos retweets o reposts o como se llamen cada una de las redes. Es verdad que en las redes sociales pues intervienen muchas más cosas, como la frecuencia de lo que publicas, si publicas de la forma adecuada para que el algoritmo te favorezca, cómo esté el algoritmo en cada momento, pero de alguna forma puedes tener un feedback, aunque sea un poco indirecto, sobre tu mensaje, sobre si interesa, si no interesa o qué tipo de reacciones causan. En cualquier caso, de alguna forma, el saber, no solamente cómo eres de verdad, cómo tú te percibes, sino cómo te perciben los demás, es algo que es muy importante en la vida en general, pero ciñéndome un poco más al ámbito profesional, pues también cómo te perciben. De hecho, pues muchos gurús de marca personal, pues un poco te dicen eso, que al final tu marca no es lo que tú te crees que eres, es cómo te perciben los demás. Entonces, bueno, pues esa percepción de los demás es muy importante.
Y sí que ya hechas un poco estas reflexiones previas, sí que me acerco un poco más al objetivo de lo que es este episodio en particular, porque el tema de autoconocimiento del feedback daría probablemente para muchos otros. Y entonces, lo que quiero comentar brevemente es un poco, digamos, el feedback por el retorno que obtienes pues, cuando te sitúas pues, delante de una cámara o delante de un micrófono, como estoy haciendo pues, yo ahora mismo, y cuando te ves o te escuchas. Y la verdad es que verte en una imagen es súper instructivo. Es incómodo, ¿eh? Normalmente es incómodo, pero es muy instructivo y es muy útil. Antes de entrar en lo que es más directo, más parecido a lo que estoy haciendo ahora, te cuento, aunque sea un poco anecdótico, pues otros ámbitos en que esa imagen te puede dar feedback. Muy en concreto me va a referir al deporte, un tema que a mí me gusta desde jovencito y que sigo manteniendo. Por ejemplo, un deporte que practico, poco y mal, pero practico, que es el golf. Digo poco y mal porque básicamente doy clases. Pues en las clases de golf he tenido varios profesores y muchos de ellos de vez en cuando cogen una cámara y te filman y luego te enseñan cómo lo has hecho. Son además con unas aplicaciones especiales que bueno, marcan un poco la posición. Claro, el golf no se lo conoce, es un deporte súper técnico y súper difícil y la posición que adoptas es importantísima. Entonces, con una cámara, con una grabación externa, tienes una imagen mucho más clara de lo que estás haciendo. Cuando tú te crees que estás golpeando, que tu swing es de una forma y realmente es de otra. No lo llegué a ver aplicado, bueno, no con cámara, pero sí indirectamente en otro deporte que ya no practico, pero practicaba hasta hace poco, que era el pádel. Y claro, yo recuerdo estar, bueno, pues en una clase, estábamos 4 personas, ¿vale? Y el profesor explicándole algo, bueno, a una de las personas, en este caso era mi mujer, de cómo estaba dando un golpe. Y claro, yo me daba cuenta perfectamente, el golpe que estaba dando era incorrecto, no lo daba, pero yo me podía imaginar perfectamente que mi mujer se creía que estaba dando el golpe de una forma y tú desde fuera ves claramente que no lo está dando así. Y desde fuera es que no cabía ninguna duda de que lo iba a dar mal, porque lo estás viendo. Sin embargo, la persona que lo está haciendo, esta mujer, estoy seguro que no percibía que estaba haciendo eso. Percibía que lo estaba haciendo correctamente. Entonces, en ese caso, es muy importante ver la imagen desde fuera porque te das cuenta de qué es lo que haces. En otro deporte que practico, que es el atletismo, pues alguna vez algún monitor me ha dicho, bueno, pues algún defecto que tengo. Y cuando te lo dicen, bueno, te lo crees más o menos, intentas corregirlo, pero bueno, a veces no lo percibes del todo. Bueno, me ha pasado, no sé si alguna vez has corrido una carrera popular. Las carreras populares normalmente graban un vídeo al final cuando llegas. Es verdad que es un momento muy, muy corto y muy especial, pues cuando estás llegando, pero realmente cuando me veo corriendo desde fuera, pues reconozco algunas de esas cosas que me han dicho y que quizás una vez de palabra no era tan consciente. Entonces, el verte grabado en vídeo, en este caso, es muy importante para darte feedback de ciertas cosas que si no, aunque te las digan de palabra, probablemente te va a costar entenderlas porque tú no las percibes igual, ¿vale? Entonces, en el caso concreto de cuando estamos ante una cámara, hoy en día en el mundo digital es muy normal estar haciendo esto que estoy haciendo yo ahora, grabar un vídeo. También incluso no hace falta ni que sea digital, pues estarlo haciendo, digamos, una charla en público, una clase o demás. Entonces, cuando tú te pones ante una cámara, tú te estás viendo. Te ves cuando te grabas, aunque con alguna dificultad, porque tienes que mirar más a la cámara que a la imagen tuya, pero luego te ves grabado. Y eso es muy importante, porque cuando te ves grabado, pues ya ves un poco cómo te desenvuelves. Te puedes dar cuenta si, bueno, si de alguna forma te explicas o te mueves de una forma natural o si estás rígido, es artificial, porque a lo mejor estás leyendo, porque estás nervioso o nerviosa. Notas, bueno, temas un poquito más técnicos. Es como te decía, si eres capaz de mirar a la cámara, porque tendemos a mirar a otros sitios. Mirar una cámara es incómodo. Bueno, eso sí que te tienes que acostumbrar. Eso sí que es una, digamos, una especie de técnica específica. Puedes ver también el lenguaje no verbal, pues esto, cómo mueves las manos, cómo gesticulas con la cara, de una forma que probablemente tú no percibes cuando lo estás haciendo, cuando te sale de forma natural. Y ves pequeños defectos que a lo mejor no notas, defectos en la ropa, pues que si el pico de la camisa está fuera, está dentro. No sé que si en el caso de los hombres, pues el tema de la barba, si estás bien afeitado, si no estás bien afeitado, en general, si estás bien peinado o no, o defectos ya naturales de,
bueno, de cada uno, pues que si lunares, que si pecas, que si otro tipo de cosas que puedes tener, y qué tal, bueno, y qué tal queda eso, ¿vale? Hombre, hay cosas que no puedes cambiar porque eres como eres. Pero bueno, a lo mejor hay pequeños defectos eso del peinado, de cómo te arreglas, que también es bueno que te veas. Yo, a ver, por decirte algún ejemplo, no me he visto igual ahora cuando hago este episodio de Divergencias, que a propósito he elegido que sea un poquito más espontáneo. Si me has visto en otros vídeos más profesionales, más de formación, normalmente voy con camisa blanca y americana azul, siempre. Y cuido más el peinado, en general lo cuido siempre, ¿no? Pero el peinado, el aspecto general. Bueno, pues cuando tú te ves en una grabación, te das cuenta de eso. Y la cámara, en el fondo, te está indicando cómo te ven los demás, que puede coincidir con lo que tú piensas, o a lo mejor, ¿no? A lo mejor te desplazas de una forma y la cámara bueno, te demuestra que es de otra forma. Entonces, es verdad, sobre todo al principio, cuando tienes poca costumbre, mirarte grabado, mirarte actuando en una grabación suele resultar bastante incómodo. Ya depende un poco de cada uno y, por supuesto, de la costumbre que tengas, pero tiende a ser bastante incómodo. Recuerdo un curso hace unos años que, bueno, una experta en marca personal y también el tema de vídeos, Alicia Roll, un curso que nos dieron a unos profesores, nos hacían una especie de decálogo y una cosa, creo que empezaba el decálogo y acababa diciéndote, no te vas a gustar. Porque es verdad que nuestra reacción normal cuando nos vemos en vídeo por primera vez, y por segunda y por tercera también, es no gustarte lo que ves. Probablemente porque tienes un autoconcepto distinto del que luego proyecta luego proyecta la imagen. También te digo, por experiencia personal, que te vas acostumbrando. De cierto modo, te vas aceptando mejor lo que es el aspecto general, ¿sí? Y por lo menos en mi caso me fijo ya más en los detalles. Los detalles, eso pues lo decía, del lenguaje no verbal, de la naturalidad, de si miro a cámara, si voy bien vestido. El tema es un poquito más técnico, si quieres, un poco más de perfección, más que la imagen general, que también en el fondo cada uno somos como somos y tampoco podemos cambiarlo completamente y seguramente ni siquiera tiene sentido. Pero bueno, sí que poco a poco, aunque te cuesta al principio, conviene que te veas, que te aceptes lo que ves y luego ya te vas fijando más en los detalles, son un poquito, entre comillas, técnicos de una buena comunicación, que también te digo, como suelen pasar en casi todas las cosas, la costumbre pues te ayuda. A medida que lo vas haciendo te es más fácil aceptarlo y mejorarlo. Y claro, el vídeo es muy importante porque, claro, el ser humano, su sentido principal es la vista. Pero hoy en día, que también hay tanto podcast, pues la voz también es importante. En este caso, bueno, pues estoy con este episodio de Divergencias. Divergencias lo puedes ver en vídeo o lo puedes oír solo en audio. Pues desde que me metí, bueno, me metieron al principio desde la Divergencia en el mundo de los podcasts, que no he escuchado mi voz, solo mi voz, pues también he aprendido un poco bueno, a oírla y a verla, digamos, en sentido crítico. Y en cierto modo, como pasa con la imagen visual, en el caso de la voz, puedo decir directamente que no me gusta mi voz. No sé si debería decirlo. Se me está siguiendo un podcast, pero mi voz no me gusta. Y no me refiero al efecto que probablemente conozcas, que es que uno oye su voz de una forma distinta como oye los demás. Porque uno oye su voz a través de los huesos del cráneo, es como le llega fundamentalmente el sonido a los oídos, mientras los demás le llega a través del aire. Entonces, suena distinta nuestra voz, como nos oímos nosotros mismos, a como nos oyen los demás. Cuando lo haces delante de un micrófono, hombre, los micrófonos también pueden variar algo el sonido real, pero te oyes más como te oyen los demás. Y eso es diferente. Y eso de momento es chocante. En mi caso es que además no me gusta, pero bueno, a lo mejor es que todavía no he superado la fase de aceptación de mi propia voz. Pero más que eso, más allá de eso, pues me pasa un poco con la imagen. Estando en el proceso de aceptar mi propia voz, sí que me ayuda a detectar pequeños elementos técnicos. No voy a explicar los cuales, pero ya he notado en los podcasts pues algunas cosas que quiero, digamos, cuidar para mejorar esa comunicación a través de pura voz, porque bueno, hay efectos que noto que no quedan bien, porque a mí me parece por lo menos que no quedan bien. Entonces, el oírme, pues no deja de ser un feedback para ayudarme en la comunicación en general y, por supuesto, específicamente en podcast. Así que, de alguna forma, y por eso ponía, no sé si un poco poéticamente, el título del episodio, de alguna forma el enfrentarte a una cámara, el enfrentarte a un micrófono, es ponerte a una especie
de una especie de espejo que te da tu imagen. Y un poquito como conclusión, lo que te diría o te repetiría, en general, sobre todo si no estás acostumbrado o acostumbrada, te va a resultar incómodo, pero te aconsejo, si no lo tienes que hacer ya porque lo tienes que hacer por tu propio trabajo, por tu propia actividad, incluso que lo fuerces a grabarte a ti mismo, a ti misma, en vídeo, en voz, y que te escuches, porque es una forma de feedback y te va a dar información sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre todo sobre cómo te ven los demás, que a lo mejor no es del todo consciente. Y ese feedback, pues, como siempre se supone que es el feedback, es una ocasión para el aprendizaje. Así que, bueno, ese es un poco el mensaje y con eso, digamos, cierro este episodio de Divergencias y espero, bueno, que a pesar de los defectos que pueda tener en mi imagen o en mi voz, el mensaje te interese lo suficiente como para seguirme viendo, seguirme escuchando en próximos episodios. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos.